Gracias a los organizadores por su amable invitación. Y como el doctor Luis comentó, me pidieron revisar acerca de la enfermedad diverticular y sus complicaciones. Como ustedes saben, puede haber divertículos en cualquier parte del tubo digestivo, pero prácticamente todos están, o la inmensa mayoría están localizados en el colon. Entonces, para fines prácticos, los trabajos que se presentaron y se revisaron se dirigen específicamente a divertículos en el colon. Sabemos que es un conjunto de cambios anatómicos y fisiopatológicos que se asocian a los divertículos, que son más frecuentes en el sigmoides, que la inmensa mayoría de los pacientes cursan asintomáticos, pero que pueden presentarse cambios inflamatorios y sus complicaciones. Hicimos una revisión de los trabajos presentados en diferentes foros, pero en específico en la Semana de Enfermedades Digestivas de Chicago. Se buscaron los términos que pensamos que podrían llevarnos a los trabajos que presentaban esta patología en particular. Identificamos 29 trabajos, 16 fueron presentados en foros de la AGA, 12 en foros de la Asociación de Endoscopía, 7 en la de cirugía del aparato digestivo, algunas en conjunto, y la revisión trata acerca de esto. Hablando de la historia natural de la enfermedad diverticular, tenemos este trabajo de Italia, que es un trabajo prospectivo a 13 años acerca de la historia natural de la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Siguieron 185 pacientes con enfermedad sintomática no complicada por 13 años y solo 47 se perdieron al seguimiento. De todos los pacientes, de los 185, solo 14 presentaron eventos de diverticulitis comprobada médicamente, más o menos 7.56%. De todos los pacientes, solo 6 requirieron cirugía, como ustedes pueden ver es un porcentaje bajo de pacientes, y solo 2 pacientes murieron por complicaciones directamente relacionadas a la enfermedad. Hubo otros fallecimientos, pero que fueron por padecimientos no complicados. Como ustedes saben, esta es una enfermedad cuya prevalencia se da en edades avanzadas y los pacientes pueden fallecer por otras complicaciones propias de la edad, como cardiopatía y padecimientos oncológicos no relacionados al colon, en este caso en particular. La mediana de síntomas, ellos escogieron estos síntomas como los más característicos y a cada síntoma le dieron una escala de 1 a 3 y sumaban esto para llegar a una escala desde 0 sin ningún síntoma hasta 12 puntos cuando tenían más síntomas. Al inicio y al término el promedio fue de 8.4. Se concluyó que estos autores concluyen que la enfermedad diverticular sintomática no complicada es una enfermedad benigna, pero que afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes, que los pacientes además pueden desarrollar, aunque el promedio sea relativamente bajo, diverticulitis aguda, pueden llegar a requerir tratamiento quirúrgico, pueden desarrollar complicaciones asociadas y en algunos casos, aunque afortunadamente es bastante infrecuente, pueden llegar a morir por complicaciones de la enfermedad. Este es otro estudio de Estados Unidos que se analiza. En este estudio analizaron la base de datos de los pacientes hospitalizados y egresados con diagnóstico de enfermedad diverticular con o sin hemorragia, revisaron de 2000 a 2011. Y algunos datos interesantes es que ustedes pueden ver, si vemos los egresos en 2000 y los comparamos contra 2011, se ve un aumento muy significativo en el número de casos. Si los dividimos en aquellos sin hemorragia, vemos que los pacientes que tienen enfermedad diverticular sin hemorragia aumentaron en forma considerable y en cambio los pacientes con hemorragia disminuyeron un poco, aunque significativamente desde el punto de vista estadístico. Siempre fue más común en pacientes de edades avanzadas, de 50 a 64 años, si se compara contra más de 80, fue estadísticamente significativo en pacientes de edad más avanzada. Es más frecuente en el sexo femenino, en este grupo de población. El promedio de estancia hospitalaria y la mortalidad disminuyeron de 2000 a 2011 en forma significativa, pero el costo aumentó también en forma significativa. Entonces, los pacientes parecen estar evolucionando mejor, pero con un costo de atención mayor. Si vemos las gráficas de este trabajo, podemos ver el número de pacientes cómo va en un claro aumento. El número de pacientes con enfermedad diverticular sin hemorragia va en aumento leve pero sostenido, y en cambio el número de pacientes con hemorragia va en una disminución también leve pero también sostenida.
Las variaciones de edad son prácticamente las mismas en todos los años en los que se revisó. Parece que la configuración global del grupo de pacientes es relativamente estable y ustedes pueden ver aquí la relación de sexos y, como se comentó, es ligeramente mayor en pacientes del sexo femenino. Aquí pueden ver cómo hay una clara disminución en el tiempo, en el tiempo del estudio, en el tiempo de estancia hospitalaria. También hay una clara disminución en la mortalidad asociada al padecimiento, pero al mismo tiempo hay un claro aumento en los costos asociados a la atención de este tipo de pacientes. Acerca de los factores de riesgo, este estudio es de Argentina, donde se investigó la asociación entre enfermedad diverticular, la ingesta de fibra, factores demográficos y el índice de masa corporal, el uso de AINES, específicamente el uso de ácido salicílico y la limpieza colónica. Fue un estudio observacional y comparativo de cortes, se incluyeron 1.723 pacientes, 35% de los pacientes presentó enfermedad diverticular y fue más frecuente en individuos de edades avanzadas. Se vio que a mayor contenido de fibra, menor incidencia de enfermedad diverticular en esta población. Fue más frecuente en hombres que en mujeres, a diferencia del previo. Fue más frecuente en índices de masa corporal elevados. Hay varios estudios que sugieren que a mayor masa corporal, a mayor grasa corporal, mayor incidencia de enfermedad diverticular. No se encontró asociación entre enfermedad diverticular y el uso de AINES o tabaquismo. Cuando se hizo un análisis multivariado se observó una asociación significativa entre la edad, sexo masculino, índice de masa corporal alto e ingesta de dietas bajas en fibra. Este es un estudio de la clínica Mayo. Este estudio es un estudio para buscar la asociación entre enfermedad diverticular e hipertensión arterial y la edad, y este estudio se deriva de un estudio previo del mismo grupo que era retrospectivo, en donde habían encontrado una asociación entre hipertensión arterial y enfermedad diverticular. Se incluyeron 225 pacientes programados para una primera colonoscopía de screening o de tamizaje, y de estos pacientes hasta el 36% tenían enfermedad diverticular. Estos pacientes fueron ingresados al estudio. Primero se hizo un análisis univariado, ahorita vamos a ver las gráficas. En el univariado solo se encontró nuevamente la hipertensión arterial como un factor de riesgo. Después se hizo un análisis de regresión logística comparando pacientes con enfermedad diverticular contra aquellos que no la tenían, y nuevamente se vio que los pacientes con hipertensión arterial tenían un alto riesgo de tener enfermedad diverticular, con un índice de riesgo de hasta más de 7. Aquellos con enfermedad diverticular eran pacientes con edades más avanzadas y los comparábamos contra los pacientes de edades menos avanzadas, y además a cada año de aumento calendario un aumento en el riesgo. Tenían una menor probabilidad de estar tomando medicamentos para el control de la presión arterial y no se encontraron otros factores además de la hipertensión arterial asociados al riesgo de enfermedad diverticular. Concluyen que existe una fuerte asociación entre la hipertensión arterial y la enfermedad diverticular, aunque no se sabe si es solo por el hecho de que ambas condiciones tienen prevalencias altas en pacientes de edad avanzada. No hay una asociación de causalidad todavía propuesta. Estas son las gráficas, y en el análisis, como ustedes pueden ver en el análisis univariado, la única cosa que resaltó, la única cosa que tuvo una P significativa fue la hipertensión arterial, y cuando se hizo el análisis multivariado, nuevamente la hipertensión arterial fue la única que tuvo una P suficiente para alcanzar significancia estadística. Interesante en este estudio, el uso de estatinas disminuía el riesgo, aunque no se sabe si fue solo algo casual en el estudio. Este es otro estudio, es un metaanálisis que viene de Corea, que ve la relación entre diverticulosis y neoplasia colorectal, y esto es porque, como ustedes saben, ambas enfermedades tienen condiciones relativamente similares en cuanto a edad, riesgos y tendencias. Sin embargo, la relación entre enfermedad diverticular y cáncer colorectal es controversial. Se hizo una revisión sistemática de la literatura, buscando enfermedad diverticular, adenomas, pólipos y neoplasias. Se revisaron 26 estudios con hasta 60,000 pacientes. El metaanálisis demostró una asociación significativa entre la presencia de enfermedad diverticular y la presencia de adenomas, y entre la enfermedad diverticular y la presencia de pólipos, aunque no fueran adenomas. Sin embargo, no se encontró una relación entre enfermedad diverticular y cáncer colorectal.
Incluso se observó un riesgo ligeramente más bajo para cáncer colorectal en pacientes con enfermedad diverticular con un índice de riesgo de 0.77. La conclusión final es que la enfermedad diverticular, la conclusión de este estudio, está asociada a pólipos y adenomas, pero no a neoplasias avanzadas y tampoco a cáncer colorectal. Este es un estudio que viene de Roma, donde se evalúa el impacto de la clasificación endoscópica de DICA en el costo, y esto es interesante porque sin ser discriminatorio, ya ven que los italianos son medio desorganizados, y si ustedes pueden ver, lo primero que llama la atención es que si suman los porcentajes son 120%, entonces no sé cómo lo hicieron para conseguir 120%, pero lo que este estudio revisa es los pacientes, dependiendo del grado de afección endoscópica, cuánto gastan en tratamiento, y ustedes pueden ver que el total de costos es muy importante, incluso en los pacientes con enfermedades relativamente leves. En el estudio yo platiqué con el que presentó el póster, pero era un residente que no tenía una idea muy clara de lo que estaba presentando y no me supo explicar, pero yo les decía cómo llegaron a la conclusión de que estaban gastando de más y que en realidad no estaba justificado ese gasto. La verdad es que no me supo dar la respuesta, pero entonces ellos consideran que el tratamiento médico no ha mostrado una ventaja significativa, aunque el estudio no estuvo diseñado y en realidad no demostró eso, pero eso es lo que ellos ponen como conclusión. Y ellos estiman que se están gastando una enorme cantidad de euros de más en pacientes en tratamiento médico de enfermedades que son relativamente leves. Acerca de divertículos y hemorragias, este estudio viene de Estados Unidos y en este estudio se busca ver si existe aplicación del score de Glasgow-Blatchford, que es una escala endoscópica que se utiliza para hemorragia de tubo digestivo alto y que sí tiene aplicabilidad para ver el estudio en sangrados de tubo digestivo bajo. Esta es la escala, es un estudio retrospectivo con 570 pacientes. Y lo que se vio es que la sensibilidad es muy alta, la especificidad es muy baja, y eso pasa también en hemorragia de tubo digestivo alto, por lo que ellos concluyen que la escala de Glasgow-Blatchford puede utilizarse tanto en hemorragia de tubo digestivo alto como tubo digestivo bajo para estratificar mejor a los pacientes con un triage más adecuado y de esa forma usar más racionalmente los recursos. Nuevamente, el estudio no demuestra con la metodología que fue hecho estas conclusiones, pero ellos lo concluyen eso. Este estudio viene de Japón, es un análisis de factores de riesgo para sangrado en enfermedad diverticular y su recurrencia. Ellos mencionan que los factores de riesgo relacionados con el inicio, recurrencia y profilaxis de sangrado por enfermedad diverticular no se han establecido, se han propuesto, pero no se han establecido. Revisan 96 pacientes con hemorragia de tubo digestivo bajo por enfermedad diverticular y tienen un grupo control que son pacientes similares en edad y sexo, pero con enfermedad diverticular, pero sin sangrado. Se investigaron los factores de riesgo, distribución de divertículos, enfermedades asociadas, uso de medicamentos, y se vieron aquellos que sangraban por primera vez y se compararon contra los que presentaban resangrado. La edad promedio del primer sangrado fue 71 años. En el análisis univariado se encontró que los pacientes con más riesgos eran los que tenían enfermedad bilateral, los pacientes que tenían enfermedades cardiovasculares, los pacientes que tenían enfermedades cerebrovasculares, los que estaban anticoagulados o tomaban anticoagulantes y cuando hicieron el multivariado se vio nuevamente enfermedad bilateral, enfermedad cardiovascular y el uso de AINES no selectivos. La edad promedio del resangrado fue de 70 años y la recurrencia a un año fue de 13%. Un dato que ponen hasta el final es que en el análisis univariado también el uso de esteroides aumentaba el riesgo de resangrado. En conclusión, ellos dicen que una distribución extensa de los divertículos aumenta el riesgo, las enfermedades cardiovasculares asociadas aumentan el riesgo, el uso de AINES y de anticoagulantes aumentan el riesgo para presentar sangrado por hemorragia, por divertículos. Este es un estudio de cortes, también de hemorragia. Este es un estudio donde se presenta la experiencia de un grupo a 12 años, es un estudio de la India. Es un retrospectivo de 2014 a 2016, 162 pacientes, revisaron maniobras terapéuticas, específicamente aplicación de ligas y aplicación de clips, que son sus primeras líneas de manejo, es preferencia personal de quién pone esto, y se evaluó la presencia o ausencia de resangrado temprano. Hubo resangrado temprano en 58 pacientes, en promedio a 2 días, 26 pacientes tuvieron sangrado y 26 pacientes tuvieron resangrado y 32 un sangrado inicial. Estas son las tablas de ese estudio
Y lo más importante es que no encontraron diferencias epidemiológicas entre los pacientes que sangraban por primera vez y los que resangraban. Y la única diferencia que encontraron en todas las variables que revisaron es que los pacientes que son manejados con ligas por ese grupo tienen una mejor evolución que los que se manejan con clips. Y esa es básicamente su conclusión, que los grupos son similares y que ellos prefieren tratarlos con ligas. Acerca de complicaciones de la enfermedad, este es un estudio de Estados Unidos donde se revisan los reingresos no planeados, los costos y las causas de reingreso de pacientes con enfermedad diverticular. Es un estudio longitudinal y observacional, se revisaron las bases de datos y se investigó la causa y se calcularon los costos en 2013. Hubo 84,000 ingresos por enfermedad diverticular y 8,000 reingresos, casi el 10%. Las principales causas de reingreso fueron nuevamente diverticulitis, complicaciones de cirugía o tratamiento, septicemia o infección intestinal. Este es el PAI de esa presentación. Y el costo de reingresos fue de alrededor de 2.400 millones de dólares y concluyen que los reingresos no planeados son frecuentes y el costo de la atención muy alto. Acerca del uso de antibióticos, este es un estudio donde nos dice que las guías actuales están en contra del uso en enfermedad diverticular no complicada. Es una revisión sistemática de la literatura, se revisaron 1.050 estudios, se incluyeron 7 con 2.241 pacientes. Se vieron que con antibióticos había 895 y sin antibióticos 1.342. No hubo diferencia significativa en el tiempo de estancia hospitalaria, complicaciones, falla, tratamiento, recurrencia y cirugía de sigmoides en los dos grupos. No hubo diferencia en la mortalidad y la conclusión es que los pacientes con enfermedad diverticular complicada se pueden manejar en forma segura sin antibióticos. Acerca de cirugía, este es un estudio donde se revisó, también es un estudio de la India, donde ellos hacen énfasis en la demografía de esta enfermedad en la India, el uso de la TAC para la guía en el diagnóstico y el tratamiento, que esto es mundialmente aceptado. Mencionan que también ellos han migrado, como la mayoría de todos, a un tratamiento cada vez más conservador, tratando de hacer menos cirugía de urgencia, tratando de evitar la cirugía en etapas y tratando de utilizar cirugía de invasión mínima. Es un análisis retrospectivo a 18 meses. Tuvieron 198 pacientes, pero solo 21 con diverticulitis. De estos con diverticulitis, 18 estuvieron en sigmoides con edad promedio de 61 años, 16 con cirugía de urgencia. Y esto es interesante porque ellos dicen que quieren hacer menos cirugía de urgencia, pero de los 18 en 16 hicieron cirugía de urgencia, entonces es una contradicción de su propio estudio. Solo tuvieron una defunción y fue en un caso que fue tratado en varias etapas quirúrgicas. Concluyen que la diverticulitis en sigmoides requiere una intervención con mayor frecuencia que cuando se sitúa en otros segmentos y que la anastomosis primaria es la cirugía de elección. Otros estudios interesantes es que debe hacer, si se debe hacer una endoscopía de emergencia en hemorragia diverticular aguda. Este estudio propone una escala para determinar si es indispensable una endoscopía urgente al momento del ingreso. Es una escala extensamente larga, por lo que pienso que la aplicación va a ser muy, muy limitada. Y hablando tanto de microbiota, ya también hay estudios donde se ha demostrado que la microbiota fecal es diferente en pacientes con enfermedad diverticular no complicada que con la enfermedad complicada. Sin embargo, todavía se requieren más estudios para determinar si tiene alguna aplicación clínica a la generación de este conocimiento. Muchas gracias.